Hola, doctor, buenas tardes. Doctor Hilario, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ortega. Oh, ya ¿No? estaba en el aula de prácticas. De práctica, sí, no hay problema. Sí, doctor, era muy poco lo que faltaba ayer para terminar, así que los chicos han estado en el aula y le he pedido que por favor le comuniquen a la doctorita. Una media hora creo que podemos terminar ya. Buenas tardes, Doctora, colegas. buenas Ya tardes. les dije a mis alumnos también que se unan a la teoría. Perfecto. Aquí Gracias, estamos. doctora. Carlita. Bueno, dígame, doctor Arteaga. Sí, comenzaríamos ya, ¿verdad? Y bueno, después igual, como les dije ayer, voy a dejar las transparencias ahí para que ustedes las puedan revisar también. ¿Ok? Seguramente algunos profesores han comenzado, por eso que de repente va a ser difícil que vengan al aula. Entonces, bueno, que tengan buenas tardes, estimados colegas, estimadas y estimados estudiantes. El día de ayer habíamos revisado las divisiones que tiene el sistema inmunológico, ¿no? La parte innata, que no es específica, que no es diversa, que no tiene memoria y que tiene la ventaja que no ataca al propio organismo. Y las características de la inmunidad adaptativa, la otra división del sistema inmune, por el contrario, ¿no? Era muy específica, muy diversa, tiene memoria inmunológica y la desventaja que tiene es que en algunas enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, puede atacar al mismo organismo también, ¿no? De tal manera que estas son las características que diferencian a una de otra. Pero estas dos divisiones del sistema inmune trabajan en común, trabajan sincrónicamente, ¿no? Y revisábamos también que los componentes del sistema inmune innato, por un lado, eran las células, sobre todo los polimorfos nucleares, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los monocitos y los macrófagos, y las moléculas de este sistema eran las moléculas del complemento, pero además el sistema inmune innato tiene barreras físicas, ¿no? Como son los epitelios, las barreras químicas del ácido gástrico, las enzimas digestivas o las defensinas en la piel, la barrera mucociliar también en las mucosas que permiten la captura de los microbios y su evacuación hacia el exterior. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, las células básicamente son los linfocitos T y B, y las moléculas son las moléculas de inmunoglobulina y otras moléculas específicas para cada linfocito que son las citoquinas. Entonces, en cuanto a las moléculas de inmunoglobulina, habíamos dicho que eran 5, la IgM, que es una inmunoglobulina pentavalente, la IgG, la IgA, la IgD y la IgE. La IgM es un solo tipo de inmunoglobulina, mientras que la IgG son 4 subtipos, IG1, 2, 3 y 4, IgG1, 2, 3 y 4. La IgA también son 2 isotipos, 2 subtipos, A1 y A2, y la E y la D también tienen un solo isotipo. Estos anticuerpos son formados por los linfocitos B, transformados luego en células plasmáticas. En cambio, los linfocitos T pueden convertirse y funcionar
en 3 fenotipos diferentes, ¿no? En 3 formas diferentes, como ayudadores o helper, como citotóxicos. De acuerdo a su estado de activación, estos linfocitos T o B pueden ser naive o ingenuos o vírgenes efectores de memoria, ¿no? De acuerdo a su estado de activación. A diferencia de las células del sistema inmune innato, que siempre están activas. Los neutrófilos siempre están activos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los macrófagos, están permanentemente activos, no necesitan que nadie los active, como en el caso de los linfocitos. Y justamente la memoria inmunológica es una de las características diferenciales más importantes, ¿no? El sistema inmune innato y el adaptativo. Hay algunos papers que dicen que el sistema inmune innato, particularmente las células NK o asesinas naturales, podrían tener memoria inmunológica. Eso todavía está en controversia, pero lo que se acepta es que el sistema inmune adquirido sí tiene memoria inmunológica, y definitivamente esto es la base para las vacunaciones. Estos antígenos son encontrados por nuestro sistema inmunológico en los tejidos, en los líquidos del cuerpo, y son llevados hacia los ganglios linfáticos, donde se localizan los linfocitos vírgenes, donde se les presenta el antígeno. Y con la presentación del antígeno, estos linfocitos vírgenes se convierten ya después en linfocitos efectores. Pero en la respuesta primaria, la respuesta realmente es corta, pero demora mucho, es muy pequeña, no es tan específica. La ventaja de que aún en esta primera vez que los linfocitos ven al antígeno, se generan respuestas como la generación de anticuerpos en una proporción discreta, y los linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria son los que permiten justamente que ante la segunda llegada del antígeno al organismo puedan ser activados más rápidamente y generen una respuesta más robusta y más específica, ¿no? Que pueda controlar a esos antígenos que han ingresado, ¿no? Entonces, esta característica del sistema inmune adaptativo es lo que sirve para que se realicen las inmunizaciones como la que hemos tenido, ¿no? Durante esta pandemia del COVID. Para que se genere esta respuesta secundaria de una manera robusta, específica y rápida, deben pasar al menos 3 semanas, ¿no? Para que pueda el sistema inmunológico desarrollar esos linfocitos de memoria, y si en 3 semanas se presenta el antígeno nuevamente, se realiza la respuesta secundaria de una manera mucho más potente, específica, rápida. Esta es una comparación entre los sistemas inmune innato para ver el horizonte de tiempo en el cual se presentan estas respuestas. En el caso del sistema inmune innato, el microbio cuando ingresa a nuestro cuerpo, pues tiene una serie de barreras, ¿no? Con las barreras epiteliales, mucosas, aparte las barreras químicas, la barrera mucosa. Y si se encuentra en los tejidos, gana acceso a los tejidos, este microbio va a encontrarse en primer momento con los polimorfos nucleares y los monocitos o macrófagos. El macrófago, dependiendo del lugar, toma una morfología y nombre especial. Las células dendríticas son los macrófagos de la piel, pero si este virus, este microbio, por ejemplo, llega al hígado, se va a encontrar con un macrófago que se llama célula de Kupffer, o en el cerebro con una célula que se llama microglia, pero que también es un macrófago. En el riñón toma el nombre y característica diferente de una célula mesangial, y en los alveolos pulmonares también los macrófagos alveolares, si bien cumplen la misma función, morfológicamente son diferentes a la célula de Kupffer, a las células dendríticas, la microglia o las mesangiales, pero todas ellas son macrófagos y están encargadas de vigilar
la llegada justamente de estos microbios al tejido. La llegada de estos microbios al tejido, en el caso de la defensa innata, pone en actividad las células y las moléculas del sistema inmune innato. Y las moléculas de este sistema son las moléculas del complemento. Las moléculas de complemento que son formadas en el hígado son de las proteínas más que más concentración tienen en el plasma, son formadas en el hígado, y el objetivo final de estas moléculas del complemento es hacer un agujero en la membrana del microbio para, por ósmosis, hacer un estrés osmótico, hacer que ingrese agua y destruya a este microorganismo, ¿no? Creo que tengo acá algo al respecto para que ustedes puedan evidenciar cómo se lleva a cabo esta parte que tiene que ver, acá está. Tengo que presentar pantalla completa. Voy a salir un momentito. Esto debe ser con pantalla completa. Entonces ustedes acá tienen más o menos una representación de lo que es un estrés osmótico. Ustedes van a ver cómo una vez que se perfora, ahí ven, eso es lo que hace el complemento. Hace que la membrana se perfore y la célula estalla, ¿no? En este caso el microbio, ¿no? Hemos visto ahí una célula que podría ser un polimorfo nuclear, pero el efecto ha sido que una vez que la ha atacado, ha roto la membrana, genera un estrés osmótico y sucede lo que ustedes ven allí, ¿no? Es decir, esa es la tarea del complemento, generar ese estrés osmótico dentro de, en este caso, una célula, un microbio, ¿no? Estamos acá. Entonces, el complemento actúa de la forma que ustedes han visto, haciendo el estrés osmótico, haciendo que esa célula estalle. El doctor Hilario también nos explicó en el laboratorio respecto a la fragilidad osmótica, ¿no? Lo que los eritrocitos estallan cuando están en un medio hipotónico. Bueno, en este caso no hay un medio hipotónico para que estalle una célula, un microbio, sino que es un agujero directamente, lo que permite que estalle la membrana del microbio. Y los linfocitos asesinos naturales también entran en acción, y el periodo de tiempo en el cual actúan pues no es muy largo, son 12 horas en las cuales están actuando tratando de contener este tipo de infección. Sin embargo, si este microbio entra en contacto con la inmunidad innata, estos fagocitos tienen la capacidad de, especialmente los macrófagos, de llamarse células presentadoras de antígeno, células profesionales de presentación de antígeno, al igual que los linfocitos B, al igual que las células dendríticas, como en este caso, ¿no? Los macrófagos en general. Y esta presentación de estos antígenos lo hacen a un linfocito, en este caso el linfocito B, el cual ante la presentación de este antígeno desarrolla una respuesta inmune que consiste en la generación de anticuerpos. Estos anticuerpos por sí mismos no son patógenos, no son agresivos. Lo que sí son generan una opsonización, es decir, le permiten al complemento reconocerlos rápidamente, y como estos anticuerpos se reconocen al microbio, se posan sobre el microbio, hacen entonces que de una manera específica el complemento llegue hasta estos microbios y genere ese estrés osmótico que hemos visto, ¿no? Entonces el anticuerpo es la bisagra entre el sistema inmune adaptativo y el sistema inmune innato, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el anticuerpo no es una molécula agresora per se, pero
colabora con el complemento, que es el sistema inmune innato, para la destrucción de los anticuerpos, de los microbios. Si este microbio es presentado a los linfocitos T por estas células presentadoras de antígeno, existen moléculas especiales para presentar estos antígenos al linfocito T. Realmente las células presentadoras de antígeno, los macrófagos, los linfocitos B, son capaces de hacer esto. Y cuando presentan el antígeno al linfocito T, lo activan, hacen que se clone el linfocito T, aumente su población, al igual que lo hace también el linfocito B cuando es activado por el microbio, por los antígenos. Y el linfocito T, en este caso, genera una serie de señales que van a capacitar a la célula que está presentando el antígeno. Generalmente es un macrófago, así que el linfocito T, como respuesta a esta señal que le ha llegado, capacita al macrófago para que mejore su capacidad de defensa, mejore su arsenal enzimático para destruir los microbios, de tal manera que lo hace más eficiente. Una cosa particular respecto a este hecho de la clonación es que estos linfocitos T y B están en los ganglios, ¿no? Así que cuando estamos ante una infección, por ejemplo, en el pie y tenemos una seca en la ingle, un ganglio que está ahí en la ingle, o un ganglio en el codo si hay una infección en la mano, o en la axila, ¿no? Cuando nos han vacunado, la enfermera, la licenciada, nos hacía la indicación de que no tocáramos el sitio de la infección, de la inyección, perdón, y que vigiláramos si se presentan ganglios en la axila, porque es ahí en la axila donde drenan los capilares linfáticos del deltoides, justamente. De tal manera que en esa zona es donde se produce el encuentro del antígeno que nos hicieron llegar con la vacuna con nuestros linfocitos. Y si hubiera crecimiento ganglionar es porque están justamente multiplicándose nuestros linfocitos. La clonación es una respuesta adaptativa de los linfocitos para hacerle par a la gran capacidad de multiplicación que tienen los microorganismos, ¿no? Los linfocitos clonan múltiples copias, miles de copias, y pueden enfrentarse de esa manera, de una manera más eficiente, a los microbios. Pero el problema con esta respuesta inmune adaptativa es que es muy larga, demora 7 días, y para que se monte una adecuada respuesta primaria, pues deben pasar para que se formen los linfocitos de memoria por lo menos 3 semanas, ¿no? Al cabo de 3 semanas, como mínimo, uno puede proceder a hacer un segundo challenge, un segundo reto con antígenos para poder desarrollar la respuesta secundaria. Entonces, en la inmunidad celular hay que recordar algunas cosas, la historia que está detrás de esto, ¿no? La forma como se descubrieron las células de la inmunidad en 1883 por Elie Metchnikoff y Emil von Behring, ¿no? Que era capaz de, a través de la inmunización de animales previamente enfrentados a determinados antígenos, al retirar el suelo de estos animales inmunizados, podía transferir esa inmunidad a otros animales a través del suero, ¿no? De tal manera que de esta manera se demostraba que esta capacidad podía ser transferida a otros organismos. El sistema inmune adaptativo tiene 2 formas de enfrentar, así como tiene 2 tipos de linfocitos. En realidad, cada linfocito, el B o el T, identifica una forma de responder del sistema inmune adaptativo. Los linfocitos B responden de las inmunoglobulinas, ¿no? Estas inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B, la IgG, la IgD, perdón, la IgE, la IgG, la IgM, la IgA, están en el suero, están presentes en el suero. Cuando uno analiza el contenido del plasma y ve la cantidad de proteínas, generalmente se fija en las proteínas llamadas albúminas y las globulinas, ¿no? Las albúminas son formadas en el hígado, en cambio las globulinas son formadas por, las gamma globulinas sobre todo, son formadas por los linfocitos. Y como había dicho previamente, estas moléculas por sí mismas no son
capaces de dar un hit mortal a los microbios, sino que lo hacen utilizando el fenómeno de la opsonización, es decir, hacer que estos microbios sean más visibles a las células inmunológicas del sistema innato, por ejemplo, o del sistema adaptativo, para que se pueda destruir a este microorganismo. La opsonización es, como se pone aquel ejemplo, hacer que sea más atractivo, ¿no?, el microbio al sistema inmune innato. Pero de esta manera se consigue que, si bien el anticuerpo no es por sí mismo mortal para el microbio, pues a través de la opsonización y la utilización de estas otras células pueda destruirlo. Y además también puede fijar las moléculas del sistema de complemento y realizar ese estrés osmótico que habíamos visto previamente. Entonces acá tenemos las diferencias que tenemos en las inmunoglobulinas, ¿no? El cromosoma 2, el cromosoma 22, el cromosoma 14 son los cromosomas que codifican estas inmunoglobulinas, que es pentavalente, está en el suelo y es la principal inmunoglobulina que se presenta durante la respuesta primaria. Algo también se forma de inmunoglobulina G durante la respuesta primaria, pero mayormente la respuesta secundaria es a predominio de la inmunoglobulina G, que por otro lado es la única capaz de pasar la barrera placentaria. Por esta razón es que a las madres gestantes se les inmuniza contra el tétanos, porque cuando se inmuniza a la madre gestante con la toxina contra el tétanos, se forman este tipo de anticuerpos, IgG. Y este anticuerpo puede cruzar la barrera placentaria, a diferencia de la IgM, que no puede cruzarla. Y al cruzar la barrera placentaria puede transferir una inmunidad pasiva al feto. Son 5 dosis de esta vacuna que se le ponen a la gestante, y al cabo de esas 5 dosis, bueno, debe generar una gran cantidad de estos anticuerpos que pasan al feto. Así que cuando este niño nace, y si por alguna razón cortamos el cordón umbilical con una tijera o con algún instrumento no muy bien esterilizado y ponemos dentro del cordón umbilical, por una cuestión azarosa, una bacteria de Clostridium tetani, podemos generar una enfermedad tetánica en ese niño. Si ese niño no estuviera vacunado, se va a presentar el tétanos, y ese niño con gran posibilidad puede morir en menos de 7 días por la infección del tétanos. Pero si este niño ha tenido a su mamá inmunizada, los anticuerpos de la mamá han pasado al feto, y cuando llegue este posible Clostridium tetani al cordón umbilical, va a ser neutralizado inmediatamente por estos anticuerpos que han sido transferidos pasivamente desde la madre. Esa es una de las características fundamentales que tiene esta inmunoglobulina G. La inmunoglobulina A es producida, se encuentra fundamentalmente en las secreciones mucosas de nuestro organismo, en el epitelio respiratorio, digestivo, genitourinario. De tal manera que hace una defensa a cualquier agresión que pueda ingresar a través de nuestras mucosas. La inmunoglobulina E es una inmunoglobulina E que se presenta en las situaciones de infecciones alérgicas y también cuando nos defendemos de los parásitos, ¿no? En las personas con asma, si aspiran el polvo de la casa o algún alergeno, en los macrófagos alveolares, ¿no?, de los pulmones, van a ser presentados estos granos de polen al sistema inmunológico, y los linfocitos, en este caso B, de esta persona alérgica, va a comenzar a producir la inmunoglobulina E, que, como decía, tampoco es es alergena por sí misma, sino que esta inmunoglobulina E se posa sobre las sobre células como los mastocitos y los basófilos, que sí tienen sustancias que son vasoactivas o que pueden estimular la contracción del músculo liso, bronquial, vascular. Todos los músculos lisos pueden ser estimulados por la histamina o por algunas otras sustancias que están dentro de los mastocitos o basófilos, generando pues la reacción alérgica, que en algunos casos pueden dar situaciones como la anafilaxia y la muerte. Por esa razón es que
estas enfermedades alérgicas siempre deben estar controladas, en particular las personas con asma, rinitis, alergias, ¿no? En general, a la penicilina, por ejemplo, también. Y la inmunoglobulina D, bueno, es una inmunoglobulina que no se conoce muy bien su función. Se sospecha que tiene que ver en la diferenciación de los linfocitos vírgenes a linfocitos efectores, a linfocitos reguladores. Entonces, y la otra sección de esta inmunidad adaptativa es la inmunidad celular, que está dada en general por ambos tipos de células, los linfocitos B y T, los linfocitos B siempre formando los anticuerpos, pero en particular los linfocitos T, ¿no? Los cuales mediante este sistema, esto sucede, esta respuesta celular, inmunidad celular, sucede fundamentalmente a nivel del ganglio linfático, ¿no? Acá tenemos una célula dendrítica que podría ser una microglia, o podría ser una célula de Kupffer, o una célula mesangial, una célula sinovial, una macrófago alveolar pulmonar, que tienen la capacidad de presentar antígenos. Y lo hacen a través de moléculas especializadas, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, complejo principal de histocompatibilidad del inglés, y esa es la forma como se denominó a estas moléculas en el sistema murino del ratoncito. En el sistema humano se denominan antígeno leucocitario humano. Están en el cromosoma 6 humano y tienen una gran diversidad. Estas moléculas pueden formarse en millones de copias completamente diferentes unas de otras. Entonces, esta respuesta celular que se da en el ganglio linfático, donde han llevado los antígenos, estas células presentadoras de antígeno, presentan estos antígenos a los linfocitos T a través de estas moléculas. Esos microbios han sido convertidos en péptidos. En el caso de esta célula presentadora de antígeno, los macrófagos o los linfocitos B convierten cualquier microbio, cualquier virus, cualquier parásito en un péptido de hasta 25 o 26 aminoácidos. Y esos 26 aminoácidos que representan a este parásito son presentados en esta molécula de histocompatibilidad al linfocito T, el cual a su vez tiene un receptor del linfocito T, que también tiene una gran variabilidad. Pueden ser millones y millones de copias diferentes unas de otras de los tipos de receptores del linfocito T. Entonces, esta presentación del antígeno que sucede a nivel de los ganglios, en particular con las células presentadoras de antígeno, genera la respuesta inmunológica de tipo humoral. Estas células presentadoras de antígeno son el único tipo de célula que presenta las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 son moléculas que presentan antígenos que están en la parte exterior de la célula. Las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 presentan los antígenos que están en el interior de la célula. Todas las células de nuestro cuerpo presentan las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1. Estas células presentadoras de antígeno también, pero solamente las células presentadoras de antígeno, como los macrófagos, los linfocitos, las células dendríticas, son las únicas que poseen las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, gracias a esta diferenciación es que se establece también que esta inmunidad celular a través de la molécula de histocompatibilidad tipo 2 sea una respuesta de ayuda, cooperadora, ¿no? El linfocito que recibe esta información se llama CD4, como lo ven acá, pero recibe la información de las moléculas de histocompatibilidad tipo 2. Un péptido de más o menos 26, 27, un antígeno, de 27 péptidos, aminoácidos, son presentados allí. Pero las demás células de nuestro cuerpo, por ejemplo, las de la piel, como cuando tenemos una infección por el virus del herpes en el labio, esas células reciben el virus, se infectan, pero el virus no se queda en la superficie de la célula, ingresa a la célula. Así que esa célula de la piel, del labio, por ejemplo, procesa también ese antígeno y lo presenta a los linfocitos a través de las moléculas de tipo 1
a un tipo especial de linfocito que es el linfocito CD8, que es un linfocito citotóxico. Y además también pueden presentarse respuestas intermedias que dan lugar a linfocitos reguladores. Se presentan estos péptidos a linfocitos que van a actuar como reguladores. Este es el esquema de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 y de tipo 1. Las de tipo 2, como le había mencionado, son moléculas de histocompatibilidad que presentan antígenos que están fuera de la célula. Ingresan por fagocitosis, se degradan y se presentan con estas moléculas a un linfocito TCD4. Este linfocito CD4 es un linfocito ayudador, ¿no? Helper. Va a capacitar al macrófago, va a ayudar a otras células a que mejoren su reactividad ante los antígenos, pero no generan una respuesta agresiva, es una respuesta de ayuda. A diferencia de las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 que tenemos en todas nuestras células del cuerpo, porque los virus ingresan a nuestras células por diferentes receptores, como en el COVID, ¿no? Que ingresa a través del receptor que está en las células epiteliales de la mucosa respiratoria, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, y ingresan a la célula de una manera que no utiliza este mecanismo de endocitosis o de fagocitosis. Entonces infectan la célula y las células, al detectar la presencia de este virus, lo degradan, lo procesan, lo presentan al linfocito citotóxico, CTL, Cytotoxic Lymphocyte, y este linfocito citotóxico recibe la información a través de estas moléculas de clase 1. Este virus es convertido en un péptido, a diferencia del péptido que está acá en la molécula de histocompatibilidad, que tiene 27 aminoácidos. El péptido de un virus presentado por la molécula tipo 1 solamente tenía 8 o 9 aminoácidos y es presentado de esta manera a este linfocito T. ¿Cuál es la explicación de que existe esta diferenciación? Es que en un caso es de ayuda, en este caso la molécula de histocompatibilidad tipo 2, y en el otro caso la señal que llega por estas moléculas de histocompatibilidad es una señal de destrucción. Este linfocito citotóxico va a ingresar como respuesta a esta información que le llega, va a inyectar dentro de la célula infectada por este virus linfotoxinas que van a destruir el DNA, no solamente viral, sino todos los DNA que hay dentro, y los van a convertir en fragmentos de no más de 200 del DNA. Ingresa estas tijeras enzimáticas y produce la destrucción de todo el DNA que encuentre dentro de esta célula. Y con una hebra de DNA de 200 bases es imposible vivir. Así que eso garantiza que se destruya el virus y el DNA del virus o RNA del virus, el DNA mitocondrial, porque las mitocondrias también tienen DNA, y el DNA nuclear. Se garantiza que se destruya todo el DNA y esa célula pues queda destruida completamente. En cambio, en el otro caso, la célula queda indemne y al contrario, esta célula recibe del linfocito TCD4 capacitación, citoquinas que lo ayudan a mejorar su respuesta de defensa ante estos microorganismos. Nuevamente, esta inmunidad adaptativa ocurre a nivel del ganglio linfático. Toda esta información llega al ganglio linfático a través de los vasos linfáticos que traen el líquido de absorción de los tejidos a través de los vasos linfáticos hacia estos ganglios, donde presentan y se desarrolla estos fenómenos de la respuesta de la inmunidad adaptativa de tipo celular. Acá tenemos la inmunidad celular que se genera a través de la presentación de los antígenos por las células presentadoras de antígeno, las células efectoras, que pueden ser los linfocitos T,
CD4 o CD8 de ayuda o citotóxicos, las células asesinas naturales. Estas células asesinas naturales tienen una forma de actuar muy especial. Existen alrededor de 500.000 copias de estas moléculas de histocompatibilidad en cada célula de nuestro cuerpo, a excepción de las células cancerígenas. Las células cancerígenas tienen el fenotipo de una célula calva con respecto a las moléculas de histocompatibilidad, y esa señal, esa calvicie de estas células cancerígenas son detectadas por estas células asesinas naturales, de tal manera que si ven a estas células calvas, esa es la señal inequívoca para que estas células NK actúen y destruyan, al igual que los linfocitos T citotóxicos, a esas células. Todos los días formamos células cancerígenas, todos los días, por el efecto de la luz ultravioleta, por algún cancerígeno que hemos comido, por algún efecto nocivo de alguna medicina, metales pesados, etcétera, que podamos haber absorbido por cuestiones genéticas, pero todos los días también actúan estas células asesinas naturales combatiendo a aquellas células cancerígenas que han sido formadas en nuestro organismo. Entonces, y las células T, bueno, como hemos mencionado, activándose como CD4 de ayuda o citotóxicas también. La respuesta inmune adaptativa tiene fases. La fase de reconocimiento del antígeno, que ocurre generalmente en el ganglio, ¿no? Los linfocitos vírgenes reciben la información de estos antígenos que ingresan, se expanden clonalmente, por eso se presentan las secas, por eso tenemos las amigdalitis. La amígdala es un ganglio linfático también, así que cuando tenemos una infección en la garganta, estos microbios son capturados, llevados a la amígdala, y ahí se presentan a los linfocitos y la amígdala pues crece, porque hay una expansión clonal, al igual que las secas que pueden ocurrir en la ingle, en los codos, en las axilas. Hay una expansión clonal para permitir la mayor cantidad de efectores, anticuerpos o linfocitos T efectores. Se diferencian estos linfocitos, ¿no?, hacia células plasmáticas que van a comenzar a producir anticuerpos, los linfocitos B, o linfocitos efectores en el caso de los linfocitos T, efectores CD4, efectores CD8, efectores reguladores, efectores de memoria también. Entonces, esta es la fase de activación del linfocito, que va a ser seguida por una fase de eliminación del antígeno, en la cual todos estos efectores, todas estas moléculas, anticuerpos, todos estos procesos de capacitación o están orientados a la destrucción de los microbios. Y finalmente una fase de contención en la cual estos linfocitos que han cumplido con su misión de erradicar a los microbios sufren un proceso que se llama la apoptosis, que es una muerte celular programada, un suicidio. Se suicidan, se destruyen, algunos de ellos sobreviven y se convierten en linfocitos de memoria, linfocitos B de memoria, linfocitos T de memoria. Estos linfocitos T de memoria se ha descrito que pueden vivir o pueden sobrevivir hasta 18 años, ¿no? Es decir, que tienen una gran larga vida. Durante 18 años pueden seguir en la circulación vigilando que no vuelva a ingresar el antígeno. El problema con estos linfocitos de memoria es que también son utilizados por algunos virus, como el virus del SIDA, para esconderse prácticamente dentro de ellos, ¿no? Y pueden sobrevivir en el interior de estos linfocitos de memoria, y eso ha hecho hasta el momento imposible generar una respuesta eficiente para combatir el virus de la inmunidad SIDA, del SIDA. Acá están las funciones de cada célula linfocitaria, ¿no? En el caso del linfocito B, para reconocer el antígeno a través de sus receptores, en este caso los anticuerpos, las inmunoglobulinas, ¿no? En el caso del linfocito T lo hace también a través de receptores, que son los receptores de la célula T. El linfocito B puede ver directamente al microbio, entero, completo, íntegro, al virus, al parásito.
Sin embargo, el linfocito T no ve el microbio, ve una fracción del microbio. Ve al microbio convertido en un péptido de 8 aminoácidos en un caso, o en un péptido de 27 aminoácidos en otro caso, dependiendo si va a desarrollarse una función de citotoxicidad o de ayuda. Entonces, el linfocito B, esta es una gran diferencia entre los dos, que el linfocito B sí ve directamente, las inmunoglobulinas sí reconocen al microbio directamente, al parásito, al virus, al hongo. En cambio, el linfocito T solamente ve a ese microbio convertido en 8 o 27 aminoácidos. Al final del cual, cuando reconoce a este antígeno, el linfocito B comienza a diferenciarse en célula plasmática y comienza a formar anticuerpos. O el linfocito T, al recibir esta información, se convierte pues en una célula ayudadora, citotóxica, reguladora o de memoria al final. El reconocimiento del antígeno, en el caso de los linfocitos T, citotóxico, el linfocito T ayudador, ¿no? En el caso del linfocito T citotóxico, la información que le llega a través de las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 van a generar una respuesta de citotoxicidad que va a llevar a la muerte de esta célula que está presentando ese antígeno. En el otro caso, el linfocito T que recibe la información citocinas que van a permitir capacitar a los macrófagos, van a favorecer los procesos de inflamación y también van a permitir la proliferación de los linfocitos, permitiendo de esta manera montar una respuesta más efectiva. Esta es la comparación entre las respuestas humoral y celular. Las inmunoglobulinas, en un caso, los linfocitos en el caso de la respuesta humoral, la respuesta celular, los microbios que son presentados, que son intracelulares y son presentados a través de la molécula de histocompatibilidad, a los linfocitos T cooperadores o citotóxicos, y los mecanismos efectores, bueno, las inmunoglobulinas, anticuerpos, que van a estar en el suero y ayudándose con las moléculas del complemento van a permitir la destrucción de los microbios. Y en el otro caso, en la respuesta celular, estos linfocitos T citotóxicos van a llevar a una destrucción de la célula. En cambio, los linfocitos T de ayuda van a producir una capacitación de los macrófagos, van a mejorar su respuesta para que maten a los microbios que han sido fagocitados. La inmunidad, aparte de ser, ya hemos visto que hay muchos nombres, ¿verdad? Inmunidad innata, inmunidad adquirida o adaptativa, inmunidad humoral, inmunidad celular. Hay inmunidad también natural, que es la que hemos tenido durante esta pandemia, en la cual seguramente muchos nos hemos infectado de una manera natural por el virus pero también hay inmunidad de tipo activa, en la cual a través de las inmunizaciones precisamente y utilizando la memoria inmunológica del sistema inmunológico es posible generar una respuesta, una protección renovable, una protección prolongada y generar células de memoria, ¿no? Con una respuesta muy específica también ante estos antígenos. Y también la inmunidad pasiva, que la utilizamos, por ejemplo, en emergencias como la picadura de víboras. El suero antiofídico se genera inyectando las toxinas o el veneno de serpiente en otros sistemas como el del caballo, y después ese suero hiperinmune contra el veneno de la serpiente es extraído, se purifica y se puede utilizar en algunas emergencias, como las picaduras mismas de las víboras. Pasa que hay diferentes tipos de sueros, así que tenemos que, si van a trabajar en la selva, pues seguramente van a tener varios tipos de sueros antiofídicos para tratar a las personas que son picadas acá en La Libertad, bajando al Marañón o subiendo al Marañón, pasando ahora al otro lado del Marañón, hay esta gran cantidad de estos ofidios, así que no es
poco común que sucedan estas picaduras también acá en La Libertad. O también el caso del virus de la rabia, el virus del tétanos también. Estas toxinas del tétanos se inyectan al caballo, se hiperinmunizan, se extrae el suero y se aísla y se purifica para tener como un suero antitetánico o un suero antirrábico también, ¿no? En el caso de las personas que han sido mordidas por animales que tienen rabia. El problema es que, a diferencia de la inmunidad activa, la vacunación, que sí genera memoria. En cambio, ¿por qué? Porque esos antígenos siguen todo el proceso, ¿no?, que hemos visto anteriormente con la inmunidad celular. Captura del antígeno, presentación del antígeno, activación de un linfocito, respuesta de inmunoglobulinas o celular y generación de linfocitos de memoria. En cambio acá no. Acá solamente estamos inyectando generalmente anticuerpos monoclonales. También por la tecnología de los anticuerpos monoclonales también se pueden utilizar anticuerpos monoclonales, pero son solo anticuerpos, no son antígenos. Así que cuando se inyectan estos, sí, el paciente se alivia. El paciente que tiene rabia, que tiene tétanos, que ha sido picado mordido por la serpiente, se recuperan porque son efectivos para neutralizar el veneno, el virus de la rabia o la toxina del tétanos, pero no generan memoria porque son solo los anticuerpos. Y los anticuerpos, para que se creen, necesitan que un linfocito los prepare. En este caso, eso no sucede. Los linfocitos que han preparado estos anticuerpos son los del caballo, ¿no? Y bueno, eso no pasan con estos sueros. Y estos son los conceptos más importantes en inmunología, ¿no? El concepto de antígeno, que es cualquier sustancia ajena al organismo que puede o no estimular una respuesta inmunológica. Un anticuerpo, que es una molécula que reconoce antígenos, los neutraliza, los marca y permite la colaboración con el sistema inmune innato para la destrucción de estos microbios. Los inmunógenos, que son sustancias capaces de inducir una respuesta inmunitaria. No todos los antígenos pueden dar una respuesta inmunitaria, en cambio los inmunógenos, todos ellos desarrollan esta respuesta inmunitaria. La opsonización, que es el fenómeno por el cual anticuerpos, las inmunoglobulinas, hacen que el microbio pueda ser detectado más rápidamente para su posterior digestión. La sensibilización a través de la creación de anticuerpos específicos, una respuesta inmunocelular, como puede ser en el caso de algunas alergias. Uno puede ser sensible a alguna picadura, por ejemplo, de la abeja, o sensible a la penicilina o algunas otras sustancias, ¿no? Puede producirse una sensibilización. Los determinantes o epítopos, que son las partes de la molécula de la inmunoglobulina que ven a los antígenos, ¿no?, que ven a los microbios, o sea, que ven al inmunógeno en todo caso. Finalmente, el fenómeno de la expansión clonal, que es un mecanismo de comunicación celular de tipo autocrino, ¿no? Hemos visto que en comunicación celular hay mecanismos de comunicación endocrino, que es a distancia, paracrino, que es a las células que están al lado, o autocrinos, en el caso de que la misma célula se estimule. Porque cuando el linfocito recibe la señal del antígeno a través de la molécula de histocompatibilidad, inmediatamente genera una interleucina, que es la interleucina 2, y esta interleucina 2 no solamente la libera, sino que genera también su propio receptor. O sea, al mismo tiempo genera la molécula, el ligando, que es la interleucina 2, pero también su receptor. De tal manera que ella misma libera al exterior interleucina 2 para que se una a su receptor, y a través de este mecanismo se produzca la clonación, ¿no?, el aumento de las células linfocitarias. Y el fenómeno de la tolerancia, ¿no?, por el cual nuestros anticuerpos sufren selecciones a nivel de la médula ósea, y aquellos linfocitos que tengan la capacidad de reaccionar con nuestros propios tejidos son liberados, ¿no? Son destruidos.
para que no hayan reacciones de tipo autoinmune. Sin embargo, algunas veces esto no es tan completo y se producen de todas maneras las enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, o la tiroiditis, o las artritis reumatoides, el lupus eritematoso. Pero también este fenómeno de la tolerancia se utiliza para tratamiento de algunas alergias, para hacer que un alergeno nos hagamos tolerantes a algún alergeno. Si se determina, por ejemplo, cuál es el alergeno que desata el asma en una persona, a través de las inyecciones de cantidades pequeñas, pero cada vez crecientes, de este antígeno, se puede llegar a crear una tolerancia en la persona. Y de esta manera también se puede tratar el asma, ¿no? A través de la generación de una tolerancia inmunológica. Haciendo un resumen, tenemos que la respuesta inmunitaria tiene una fase 1, digamos, con la respuesta innata, y una fase 2, que es la respuesta adaptativa. A veces son sincrónicas, pero el problema es que una de ellas demora un poco, son 12 horas a lo más, en cambio la otra demora 7 hasta 21 días para formarse, es un poco mucho más lento. Con la ventaja de que esta respuesta adaptativa, si se presenta el mismo antígeno por segunda vez, la respuesta va a ser más rápida, más robusta, más específica, ¿no? En la respuesta innata, bueno, hemos visto que el microambiente en el cual observamos al antígeno por primera vez es muy importante. Por eso es que las vacunas, ustedes han visto que se pueden poner debajo de la piel, se pueden poner intramuscular, pueden ser vacunas, ahora los chinos están desarrollando las vacunas para el COVID de vía nasal, pueden ser gotas orales como las del polio, ¿no? Inyecciones intramusculares, ¿no? ¿Qué más tenemos? Porque el microambiente en el cual observamos al antígeno es muy importante, ¿no? Las respuestas inmunológicas son diversas de acuerdo al ambiente en el cual vemos al antígeno. Si es en la nariz, si es en los pulmones, si es en la piel, si es en el músculo. El microambiente en el cual vemos al antígeno por primera vez es muy, muy, muy importante. Y el ambiente exterior, bueno, son las defensas, las barreras que nos protegen contra estos microbios. Uno no se da cuenta de la importancia de la piel hasta que, por ejemplo, sufre una quemadura que puede cubrir el 9 o el 18% de la superficie de la piel, en la cual estos pacientes quemados, pues, aparte de deshidratarse, también se infectan con mucha facilidad y estos microbios ingresan hasta la sangre y generan cuadros severos de septicemias, ¿no? Por eso una vez da por sentado que la piel nos protege, pero si perdemos piel, pues ahí realmente vienen grandes problemas. Y bueno, igual también cuando hay quemaduras en las mucosas, de igual manera, cuando una persona por suicidarse, por ejemplo, toma lejía o una cosa de esas y produce una quemadura en las mucosas, también se produce lo mismo, se rompe la barrera de defensa contra los microorganismos y se generan grandes infecciones y deshidrataciones, etc. Las células de complemento, las células y el complemento, perdón, que son las células polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, monocitos, el complemento, la inflamación, que vamos a ver a continuación, que es un mecanismo fundamental en la respuesta inmune, y la defensa antivírica, ¿no? A través de las células asesinas naturales. Las células fagocíticas, ya hemos visto, ¿no? Los polimorfonucleares, los macrófagos, la célula dendrítica, las células asesinas naturales. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, pues los linfocitos, los anticuerpos, la citotoxicidad, la muerte celular directa de los microbios o las células que están ingresando a nuestro cuerpo. Había mencionado que la inflamación es un fenómeno presente siempre en nuestro organismo. Siempre estamos en alguna parte de nuestro cuerpo con algún grado de inflamación. Y este fenómeno es tan importante por cuanto, en primer lugar, nosotros decimos que hay una inflamación cuando hay 5 signos, fundamentalmente. El rubor, rubro en griego es rojo, ¿no? O sea, la persona está roja porque hay mayor
afluencia de sangre a la zona que está inflamada, y la sangre es roja, y por eso pues la zona se pone roja. Dolor, turgor, es decir, está tumefacto, la zona está edematosa, porque esa llegada de sangre a ese tejido inflamado, por vasodilatación generalmente, hace que las uniones que existen en el endotelio se abran y permitan la salida de líquidos hacia el tejido. Por eso se produce el turgor o el edema. Dolor, porque ese tejido inflamado está activando las terminaciones nerviosas de dolor en el tejido. Y calor, ¿no? Rubor, turgor, dolor y calor, ¿no? O sea, hay fiebre. La doctora Luz Marina nos ha explicado justamente los fenómenos de termorregulación relacionados con la fiebre, ¿no? En donde los productos microbianos llegan al hipotálamo a través de del órgano vascular de la lámina terminal, y allí hacen un cruce de la barrera hematoencefálica y cambian el nivel del termostato que tenemos a ese nivel, y lo elevan o lo disminuyen dependiendo del germen, y esto genera pues que se presente la fiebre, o en algunos casos que se inhiba la fiebre. Pero adicionalmente también un signo también de la inflamación es que se pierde la función del tejido inflamado, como por ejemplo en una artritis, en este caso una artritis reumatoide, también puede incapacitar al órgano que está inflamado. Entonces la inflamación es un fenómeno muy importante y tenemos que dimensionar su importancia, ¿no? Porque a través de este fenómeno ya hemos visto hay mayor llegada de sangre, por eso está muy roja la persona, y eso es bueno porque a través de eso están llegando polimorfonucleares, están llegando linfocitos, están llegando moléculas del complemento de las inmunoglobulinas, y bueno, una parte del plasma también sale hacia el tejido, y ya sabemos que en el plasma hay las inmunoglobulinas, hay otras sustancias del complemento que también van a ayudar a que el tejido inflamado pueda ser reparado o curado después, ¿no? Las plaquetas, etcétera, todo eso llega en gran cantidad al tejido inflamado. Y esta inflamación puede ser de tipo agudo o de tipo crónico, ¿no? Agudo si esto se presenta en cuestión de minutos a horas, crónico si es demora días. Cuando es aguda hay un infiltrado de neutrófilos, se limita muy rápidamente a una sección muy pequeña del cuerpo, y los signos son muy evidentes. En cambio, los signos en la inflamación crónica son muy sutiles, ¿no? Y esta inflamación es cada vez más grave y progresiva, y las células que actúan acá generalmente son el macrófago y los linfocitos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en la inflamación que se produce por infección en la tuberculosis, ¿no? En la cual el paciente tuberculoso, las cavernas de los tuberculosos que han sido inflamadas están cubiertas por estos macrófagos al final. En el caso de las artritis reumatoides y otras enfermedades inflamatorias crónicas también. Y esta inflamación aguda, ¿no? Produce cambios vasculares, hay una gran vasodilatación, aumento de la permeabilidad celular, y a través de estos fenómenos se produce el reclutamiento y la activación de los leucocitos, ¿no? Los polimorfonucleares, los monocitos, los macrófagos se activan, ¿no? Porque esta zona del epitelio que está inflamada cambia su fenotipo, hace que estos linfocitos, polimorfonucleares que lleguen por allí, al reconocer esta zona del epitelio que está inflamada, se detienen allí y cruzan el endotelio, hacia el tejido, ¿no? Y dentro del tejido estos polimorfonucleares van a comenzar a buscar a aquel agente que ha producido la inflamación, justamente, ¿no? Aparte, en el plasma también están pasando pues una serie de sustancias como las quimiosinas y otras sustancias que pueden también reclutar a su vez mayor cantidad de
células a esta zona que está inflamada, ¿no? Nuevamente, acá está el esquema de la circulación, el capilar arterial, el capilar venoso. Cuando llega la presión que ejerce la sangre, la presión hidrostática, hace que salga el plasma con los nutrientes hacia los tejidos, y más allá, cuando la presión ya disminuye, se produce el fenómeno contrario de reabsorción, pero no todo este líquido que ha sido filtrado se pasa a través de la absorción de nuevo al tejido circulatorio, al vaso capilar venoso, sino que una pequeña fracción pasa hacia los nodos linfáticos y por los nodos linfáticos llega hacia los ganglios, donde va a ser la presentación a las células inmunológicamente relevantes. Entonces, al llegar a los ganglios, en el tejido, los fagocitos van a actuar a través de una fagocitosis directa o a través de la formación de redes fibrilares, que son formadas por cromatina nuclear, por proteínas de los gránulos, péptidos antimicrobianos, enzimas, que son redes en las cuales se captura a estos microbios. Este es un fenómeno muy similar a lo que sucede con los cilios en las mucosas, que también atrapan en unión con el moco a estos patógenos. Al neutralizarlos, al fijarlos, pues hacen más fácil que se proceda a la fagocitosis. Y la destrucción de los microbios se hace a través de las especies reactivas de oxígeno, EROS, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Hemos aprendido de la naturaleza a usar, por ejemplo, el agua oxigenada para la limpieza de las heridas, porque el agua oxigenada es antimicrobiana, y precisamente el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es lo que utilizan los polimorfos nucleares para destruir a las bacterias y otros mecanismos de oxidación. El oxígeno es una molécula muy reactiva, ¿no? Cuando ponemos una manzana partida por la mitad al medio ambiente, pues esa se oxida, o una varilla de vidrio, ¿no? Al medio ambiente también se oxida. Es una molécula muy agresiva, y utilizando esto, la naturaleza ha diseñado este mecanismo de protección a través del oxígeno para destruir a los parásitos, ¿no? El oxígeno lo que hace es oxidar el DNA de las bacterias, y al oxidarlo prácticamente lo inutiliza, ¿no? Y eso es un mecanismo para comenzar a destruirlos. Algunas formas de bases también, los hidroxidrilos, también pueden servir como sustancias que destruyen a los parásitos. Y también hemos aprendido que la lejía, en esta pandemia hemos visto que para esterilizar la lejía es el mejor antiséptico, antimicrobiano. Y la lejía también la utilizan las bacterias, los polimorfos nucleares en forma de hipocloritos para también destruir a estos patógenos, ¿no? O sea, vean ustedes como el agua oxigenada y los hipocloritos de la lejía son utilizados pues por estas células para destruir a los insectos, a los microbios, parásitos, hongos, bacterias, virus, ¿no? que han ingresado por fagocitosis. Y los mediadores de la inflamación, bueno, hay mediadores como la histamina, ¿no? Las prostaglandinas también, que permiten mayor respuesta inmunológica, derivadas de proteínas plasmáticas como el complemento, el factor de Hagemann, que participa de la coagulación, de tal manera que, bueno, la coagulación es un fenómeno inmunológico también, de defensa, para evitar que perdamos la sangre. Así que tiene sentido que los factores de la coagulación también participen de esta inflamación de la respuesta inmunológica de tipo innato. Y la evolución de la inflamación, pues, después de resolverse, puede hacer que el tejido se restituya su funcionalidad completa, pero también puede llegar a un estado crónico en el cual el agente permanece en la zona donde está la inflamación, generando una inflamación crónica,
o también hace que este patógeno pueda destruir el tejido y generar una cicatriz del tejido. Desde la otra forma como puede resolverse esta inflamación. Entonces, bueno, esto es lo que quería nuevamente compartir con ustedes. Disculpen que el día de ayer pues no di el tiempo para terminar esta conferencia y les agradezco por este tiempo que han dedicado para poder completar, ¿no? Les dejo nuevamente acá con ustedes esta imagen que me parece muy, muy ilustrativa de la forma como los polimorfos nucleares, sobre todo las moléculas de complemento, son capaces de destruir un linfocito citotóxico, etcétera, ¿no? Pueden destruir a una célula, generando un agujero en la membrana celular y generando un estrés osmótico, que es capaz también de destruir a esta célula, porque es el ingreso del agua y el estallamiento de esta célula, pues en esas condiciones es difícil que sobreviva, en este caso cualquier microbio, cualquier célula, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Y creo que sí, después de esto ya vamos a pasar al aula de prácticas con sus profesores para completar. Doctor Hilario, ¿algún comentario, tal vez alguna? No, sí, doctor, gracias, excelente conferencia. Solo quería añadir, y hay que tener cuidado con dos cosas con los chicos, ¿no? Uno es que está incrementándose los casos de COVID, que es lo actual, Así es, doctor. ¿verdad? Y lo otro es el sistema de vacunación, ¿no? Que hay que prestarle muchísima atención a esos dos detalles que nos están afectando actualmente, ¿no? O sea, nos afectan y chicos tienen que ver eso. Infortunadamente la parte inmunológica nos piden solo darlo en una conferencia, ¿no? Entonces, inmunología es un área muy, muy rica y tal vez en el futuro ojalá sea un curso para ustedes. Y van a ver, ya que van a manejar vacunas, van a ver inmunología de mucho mejor forma, ¿no? Sí, doctor, Sí, y esto justamente a raíz de su comentario, doctor, porque las vacunas, cada vacuna tiene una vía de administración, ¿verdad? Puede ser subcutánea, subdérmica, puede ser oral, puede ser nasal, como las que están ya saliendo ahora, intramuscular, como la que nos han aplicado del COVID. Y eso tiene una explicación justamente por la variedad de respuestas inmunológicas que hay. Y bueno, cada vacuna se ha optimizado para que tenga una determinada vía de administración, porque, por ejemplo, si la vacuna del polio se inyectara, de repente la respuesta no va a ser tan buena, o si la vacuna del COVID se da por la vía oral, no va a ser tan buena, porque el microambiente por el cual ingresa el antígeno es muy importante para que se produzca una respuesta inmunológica adecuada. Gracias, doctor Hilario. Gracias, doctor Ortega. Excelente. Gracias, jóvenes. A sus grupos, entonces. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.